Agárrense de sus sillas y prepárense para disfrutar. Hoy tenemos un super episodio. Hoy hablaremos de la inflación, hiperinflación, deflación, recesión y estanflación. Y todo lo que termina en ción. Ah, caray, eso sí me interesa. Luego de pasar casi 2 años en cuarentena y encerrados, aparece una guerra entre Rusia y Ucrania y todo esto ha movido la economía a nivel mundial. Y estos términos como inflación, hiperinflación, recesión comienzan a circular por todos lados. Países como Estados Unidos, que son potencias económicas, la están sufriendo. Por eso hoy te traemos la definición de estos términos para que entendamos qué los ocasiona, cómo funcionan y quiénes son los verdaderos culpables. Comenzamos. Una deliciosa pero muy poco nutritiva Big Mac en los años 60 costaba 45 centavos de dólar. La misma Big Mac, ahora quizás más pequeña, cuesta más de $5. ¿Por qué? La respuesta es simple, por la inflación. La inflación se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de productos y servicios durante un tiempo determinado. Cuando decimos aumento generalizado de los productos, no son cualquier producto, deben ser los productos que los gobiernos han decidido que son los básicos, es decir, los que más se consumen, según ellos. Ese porcentaje de aumento del precio de dichos productos se le conoce como tasa de inflación, que es la tasa que los gobiernos utilizan o supuestamente deberían utilizar para calcular los salarios mínimos o las tasas de intereses para créditos, por ejemplo, y de esta manera lograr que el país se mantenga en una inflación sana o sin inflación, lo que parece imposible, pero no lo es. Muchos economistas aseguran que una economía buena siempre se mantiene en constante inflación. Entonces, cuando se presenta un aumento desproporcionado de los precios de los productos en general, no de algunos, sino de la mayoría y sobre todo de los de alto consumo durante un periodo de tiempo considerable, es cuando podemos decir que la inflación afectará a la economía. Pero entonces, ¿quién crea la inflación? Los políticos. Bueno, llamémosle gobierno. Sí, el gobierno, el encargado de cuidar la economía del país, ese mismo aporta y casi que fomenta la inflación en un país. Los otros grandes culpables son los famosos y muy conocidos petroleros, que en su desenfrenado amor por derrochar y acumular dinero, no tienen misericordia sobre la población mundial. Y ellos dos son los principales culpables y se los vamos a demostrar. La inflación nace o se provoca por la acción de uno o la mezcla de varios componentes que pueden ser: número 1, el empuje de costo. Esto no es más que el aumento general de las materias primas con las que las industrias fabrican productos, es decir, el aumento del papel para hacer libros, el aumento del plástico para hacer utensilios, el aumento del hilo para hacer ropa. Pero ¿qué hace que el plástico, el papel y el hilo suban de precios? Normalmente es por el aumento del costo de transporte o por el aumento de los costos de producción. ¿Y por qué aumenta el costo del transporte y de producción? Sí, por el aumento al precio del combustible y la energía. ¿Y quiénes son los dueños de esto? Sí, los petroleros. Pero ellos, ¿por qué aumentan el precio del petróleo? Veamos, existe una ley creada por el economista Adam Smith, la famosa y siempre aplicable ley de oferta y demanda, en donde el precio de un producto o bien se modifica dependiendo del comportamiento de estas dos variables. Por ejemplo, si la oferta es mucha y la demanda es poca, el precio baja. Pero si la oferta es poca y la demanda es mucha, el precio sube. Entonces, durante la pandemia, la demanda de combustibles bajó a nivel mundial, debido a que estábamos encerrados, y los petroleros lloraron mucho. Pero no quedaron pobres, pero lloraron. Y ahora van a recuperar ese dinero perdido. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero ¿por qué los santos petroleros, sabiendo que acabamos de salir de una pandemia de más de 2 años, que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, buscan subirle el precio al petróleo? ¿Por qué quieren más dinero? No lo necesitan, pero quieren más dinero. Piensa por un minuto. Ya. ¿Qué costo se le aumenta a una petrolera de un año a otro? Esa es una excelente pregunta. Solo quieren más dinero. Mejor pasemos a la razón número 2. La inflación por demanda. ¿Qué es lo que ya mencionamos antes? Un aumento en la demanda o una reducción en la oferta de bienes o servicios referentes en una economía. Por ejemplo, los políticos o gobierno bajan los intereses de los créditos para activar la economía. Entonces la gente tiene más deseo y facilidad de obtener algo que anhelaban.
pero luego son muchas personas queriendo comprar ese algo, pero la estructura del país no tiene la capacidad ahora de cumplir esa demanda. Entonces, ese o esos bienes suben de precio porque poca es la oferta y mucha la demanda. Vamos a la razón número 3, aunque es la razón número 1 para generar inflación. Deuda pública e impresión de moneda. Esta es otra culpa de los políticos y es la manera más básica de generar inflación y devaluación. La idea es esta: el gobierno, supuestamente, tratando de estimular la economía y generar nuevos empleos, para esto tiene la brillante idea de imprimir dinero, o pedir un préstamo externo, llamado eterno, para conseguir más dinero y ponerlo en circulación. Pero esto lo que hace es que el valor del dinero caiga aceleradamente, por el mismo principio que hemos estado explicando, oferta y demanda. Al final puede existir mucho dinero, pero si esa montaña de dinero quiere comprar una cosa que está limitada, entonces solo hará que los precios suban. El economista John Keynes decía que un país bien manejado económicamente puede aprovechar esta oportunidad de colocar más dinero en el mercado, porque este tipo de inflación toma tiempo que se lleve a la realidad. En otras palabras, lo que él decía, que hay un tiempo entre que ponemos el dinero al mercado y se genera la inflación, y ese tiempo, esa ventana, se puede utilizar bien para promover inversiones, tecnificar empresas, producir personal capacitado, y que con esto mejore la oferta del país para luego poder acaparar esa demanda que provoca la facilidad de créditos o la inyección de moneda impresa. Entonces, la impresión de moneda genera tanto inflación como devaluación. Este tema de la devaluación de la moneda lo analizaremos en un próximo video, por lo que te pedimos que te suscribas a nuestro canal para que no te lo pierdas. Muchos economistas sostienen entonces que la inflación baja y controlada es necesaria para hacer que la economía de un país crezca. Pero también es posible manejar la economía de un país de una manera sana y sin inflación. Podemos ver casos como el de Suiza, que su tasa de inflación interanual promedio en los últimos 10 años ha sido negativa. O sea, ellos han vivido en deflación, que sería lo contrario a la inflación. Fue hasta el 2021, por culpa de la pandemia, que en Suiza se registró la tasa de inflación anual de 1.16. Es nada si la comparamos con la tasa de inflación de Estados Unidos, que es 8.5. Y esto nos lleva al siguiente tema, que esto sí es algo más conocido y que se puede volver normal en nuestro continente: la hiperinflación. Tengo miedo. Como mencionamos hace un momento, la tasa interanual de inflación de Estados Unidos es de 8.5, la de Europa es de 7.5, en Argentina ha sido de 50.9, la de Venezuela, según su gobierno, es de 284.4, pero en algún momento Venezuela tenía una tasa de 1575%, que aunque suene muy alta, aún no aplica para ser llamada hiperinflación. Porque para ser considerada hiperinflación, la cifra debe superar el 13.000% interanual o un 50% mensual. Hablemos de ejemplos. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba muy endeudada. Entonces el gobierno alemán decidió por imprimir dinero. Recordemos que Alemania tenía que recuperar su país, pero además tenía que pagar todo el desastre que generó la guerra, ya que en el Tratado de Versalles se nombró a Alemania como la responsable de pagar los gastos de reconstrucción ocasionados por la guerra. En 1914, por $1, un alemán tenía que dar 4 marcos. En 1921, por $1, un alemán tenía que dar 90 marcos. Ya, en 1922, por $1, un alemán tenía que dar 7.400 marcos. Y esto hizo que los políticos imprimieran más dinero. El marco entonces llegó a valer tan poco que para comprar un pan se llegó a pagar 200.000 millones de marcos alemanes. Alemania en ese entonces llegó a tener una tasa de inflación mensual, mensual, de 29.500%. En 1923, por $1, un alemán tenía que pagar 4.2 billones de marcos. Y así también es como la devaluación mata una moneda. Luego nace una nueva moneda en Alemania, el marco seguro, del cual sí se imprimió un número limitado de billetes. Otro caso de hiperinflación fue el de Zimbabue. En 1980, ya como país independiente, Zimbabue crea su propia moneda nacional, el dólar zimbabuense, que comenzó valiendo más que el dólar americano incluso. Luego, ya en los años 90, el presidente zimbabuense, político, lanzó nuevas reformas agrarias para quedarse con tierras de otros, financió guerras y, como siempre, la increíble corrupción fue la mezcla perfecta para meter a este país en una superinflación.
Incluso en el 2007 el gobierno de Zimbabue declaró ilegal la inflación, es decir, si alguien aumentaba algún precio sería arrestado y quedaría preso. Pero esto es una medida tonta que al final no soluciona nada. Ese mismo año Zimbabue llegó a alcanzar la tasa de inflación de 79.600 millones% mensual. Ni sé cómo se dice eso. Equivalía a un 98% de inflación diario. Pero el peor de los casos fue el de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Este país quedó destrozado, sin industria, sin vías férreas, sin carreteras, sin campos de cultivos. Y sin tener más opciones en la mano, los políticos decidieron por la brillante idea de imprimir dinero a diestra y siniestra. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto hizo que Hungría llegara a alcanzar la tasa de inflación mensual de 4.000 billones porcentuales, que equivalía a una tasa de inflación diaria de 207%. Un producto valía el doble cada 15 horas. Incluso, Hungría consiguió el récord del billete con denominación más alta de la historia, un billete de 100 trillones. Y ya para despedirnos, definamos estanflación y recesión. La estanflación es la combinación de una alta inflación y una actividad de demanda estancada, pero con una característica importante, y es que la tasa de desempleo debe ser muy alta. La combinación de demanda estancada y alta inflación dio el origen de la palabra estanflación. Esta situación económica se notó a finales de los 70s en Reino Unido y Estados Unidos. Normalmente la relación entre desempleo e inflación siempre tiene una relación directa. Esta relación se conoce como la curva de Phillips, que se comporta de la siguiente manera: alta inflación sugiere bajo desempleo e inversamente, alto desempleo representa baja inflación. Lo que esta curva no considera es la alta inflación y un alto desempleo, y esto último fue lo que sucedió en los años 70. ¿Y qué causó por primera vez la estanflación? Una crisis de petróleo. Otra vez los amigos petroleros. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta crisis de petróleo hacía que la energía y el transporte fuera más caro, historia conocida, y provocó el cierre y disminución de la industria, y por lo tanto el desempleo aumentó. Y una recesión es el decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Generalmente, se considera que existe recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos. Aunque hemos definido estos términos de manera simple y cotidiana para que se puedan entender, es obvio que existen factores económicos más profundos que provocan cada una de estas cosas. Pero en general, todo está en manos de nosotros, la única especie que puede hablar, la única especie que destruye donde vive, la única especie que paga por vivir en el planeta. Como siempre, te pedimos que nos apoyes con tu like, que comentes, que te suscribas y que compartas para que esta información pueda llegar a más personas. Y bueno, esa fue nuestra opinión. Cuéntanos cuál es la tuya.